De nuevo, la Iglesia Católica había hecho una revolución durante el tiempo de Juan Pablo II en cuanto a la relación judía-cristiana. La Iglesia Católica hizo claro que no hay ninguna culpabilidad ancestral o colectiva judía por la muerte de Jesús. Tal declaración de verdad y la expresión de mea culpa de Juan Pablo II en cuanto a recibir lo que es la responsabilidad de lo que había pasado en la Inquisición y también en otros tiempos, fue algo que de verdad cambió la dirección de la relación judía-cristiana, católica en particular. En 1990, el miércoles antes del Día de la Gracia, había recibido un llamado el rabino de lo que es el Concilio Rabínico de América y quería saber si habría de ir al Concilio del Vaticano el día 25, la cual era el aniversario de Nostra Aetate. Y había dos rabinos ortodoxos que eran miembros de lo que es el Comité Internacional Judía y que habían llegado a estar enfermos, y él, este rabino que había mencionado en los otros videos, aceptó la invitación. Hubo 20 judíos y 20 católicos que se reunieron en el Vaticano. Al final de la conferencia habían judíos y católicos que escribieron papeles y lo presentaron al Juan Pablo II. El Papa leyó y fue dirigido a estos grupos, y como el resultado, los católicos fueron despedidos y el Papa le habló a aquellos que eran de la descendencia, que eran judías, y le pidió que quería conocer a cada uno de ellos personalmente. En eso estaba este rabino que escribe este artículo. Y cuando era el tiempo de él, el Papa le dijo que él era compatriota de él. En Yiddish se lo dijo, explicando que era del mismo país que él, de Polonia. Y fue ahí que comenzaron a ver que él había visto lo que es el pueblo siendo maltratado por el antisemitismo, antijudaísmo, y que él había jurado a sí mismo de hacer algo para cambiar esto en la historia, para que jamás ocurriera de nuevo. Fue aquí que Juan Pablo II respondió y explicó al grupo de los judíos que estaban presentes de esta historia, que cuando él era un aspirante actor y escritor de novelas, que él llegó, que cuando llegaron los nazis, se reunieron todo el cuerpo estudiantil en la yarda principal, y ahí vio como muchos que eran judíos procedieron a matarlo enfrente de él, como delante de otros estudiantes. Y esto tuvo un efecto traumático de él. Y no tenía bochorno, ni se había avergonzado de decirle a uno de sus mejores estudiantes que él lo amaba a su maestro como él lo amaba a él. Y de ahí en adelante sabía que él tenía que vivir para cambiar el mundo. Y la providencia divina decidió que Juan Pablo II habría de ser papa. Y como hemos visto en nuestra historia, llegó a cambiar y efectuar muchos cambios en nuestra historia. Yo voy a dejar esto acá porque obviamente la historia y el relato de cómo conduce la Iglesia Católica sigue ahora con este nuevo Papa, el Papa San Benedictino, en la cual en el día de hoy declaró que Dios no está complacido con las acciones de ISIS. ISIS es la organización islámica que es más radical que Al-Qaeda, que es más radical que Hamas, que es más radical que Hezbollah. Y es por esto que vemos que de verdad podemos acordar, ¿cierto? Cuando se utiliza el nombre de Dios para matar y asesinar, esto no es de nada de placer con el Creador, y concuerdo con lo que dijo el Papa. Pero una cosa que sí podemos hacer, que es estudiar nuestra fe y estudiarlo dentro de la perspectiva y los lentes de tener la humanidad claramente por vista. No para matar y no para quitar vida, sino para dar vida. Es el propósito de la fe, es el propósito de la Torá, es el propósito de compartir y dialogar, no solamente con los judíos en nosotros mismos, sino aún de personas afuera que aman el mismo propósito sentir. Cuando ustedes ven las imágenes en la televisión de personas que degollan y cortan la cabeza como animales, sin merced,
aún sus propios correligionarios, hay que pensar, ¿este es el Dios de la creación? ¿O que han cambiado sus textos sagrados para poder cometer todo tipo de crimen, barbaridad y cosas sacrilegio a las dos hermanas monoteístas, el cristianismo y el judaísmo? Obvio, ya el cristianismo, yo espero, haya aprendido de su historia que estaba llena de sangre en sus manos y que esperamos que ha sido algo que ha cambiado la conciencia del mundo cristiano. Porque si no han aprendido de su historia, lo llegan a repetir de nuevo. Y ahora que se ha levantado un espíritu de antisemitismo y odio contra el judío, contra Israel, hay que hacernos pensar, qué tipo de enseñanza se está inculcando. Yo le digo lo siguiente, aquellos que están mirando todos los acontecimientos en la televisión. Más de 200,000 sirios fueron matados, asesinados en una genocidia del mismo líder de Siria, con apoyo y bendición de Rusia y con otros grupos musulmanes. ¿Y dónde estaban las voces antisemitas para levantar en contra de ese genocidio? ¿Dónde estaban las voces que tenían que clamar, esto es genocidio? ¿Dónde están las voces de aquellos que cuando los cristianos en Irak estaban matándolos sin causa excepto de que eran cristianos? Matarlos, madre, hijos, mujer. ¿Dónde están las voces? No vinieron, no era algo que estaban tratando de defender algún territorio o respondiendo porque lo atacaron. No, amigos. Lo hicieron simplemente porque quieren conquistar el mundo y destruir y matar a todos los infieles. ¿Dónde están las voces que defienden lo que es la justicia? Que cuando un inocente es atacado, que puedan responder. Cuando una persona es matada en sangre fría, que pueden responder y captar, coger lo que es el prisionero, el culpable, y llevarle lo que es la consecuencia que nos dice las Escrituras. ¿Dónde están? Nuestro mundo está en un cambio radical. Y ustedes que no saben cuáles los valores bíblicos y de Dios, tienen que reaprender sus escrituras, sus valores, para que no le hagan engaño a su mente, a su corazón, cuando ven esas imágenes de personas que fueron los que atacaron. Y entender, poder distinguir entre el que es el agresor y el que es la víctima. Espero que ustedes abran sus ojos y ven cómo aún la prensa y los medios están manipulando para tratar de convencerle, darle más fuerza a este poderío islámico que se está levantando no solamente en la parte del Medio Oeste, sino por toda Europa y en España, que quieren reconquistarlo por implementando no solamente en Inglaterra lo que es la ley Sharia, sino en España. ¿No piensas por un momento, oh Latinoamérica, que ustedes están exentos de esta misma amenaza? Porque vendrá, y aún todos los dictadores que están ahí en puestos de posición caerán si permiten estas fuerzas entrar en su país. Le habla Moshe Otero y espero que estas series acerca de nuestra obligación a nuestros hermanos cristianos le haga resonar la obligación de usted judío, donde quiera que esté, comparte con su hermano cristiano la importancia de seguir la moral bíblica, no de Corán. Shalom, shalom.